Capítulo 2. Un nuevo mundo se revela ante mí, un punto de inflexión espiritual y filosófico. En el segundo capítulo de Outwitting the Devil, Napoleon Hill narra una experiencia transformadora que marca un cambio profundo en su perspectiva sobre la vida, el éxito y las fuerzas que rigen el destino humano, titulado Un nuevo mundo se revela ante mí. Este capítulo describe cómo Hill, tras años de lucha personal y profesional, alcanza un estado de claridad mental y espiritual que le permite comprender las leyes universales del éxito y el fracaso. A través de una narrativa introspectiva y cargada de simbolismo, Hill introduce conceptos clave como el otro yo, other self, la importancia de un propósito definido y la lucha contra el miedo y la indecisión. Este capítulo, que abarca las páginas 31 a 50 del manuscrito original, combina confesiones personales con lecciones universales, preparando al lector para la entrevista alegórica con el diablo en el capítulo siguiente. El contexto. Una vida de búsqueda y desafíos. Hill comienza el capítulo reflexionando sobre los años posteriores a su encuentro con Andrew Carnegie en 1908, descrito en el capítulo 1. Durante este tiempo, ha trabajado incansablemente en la creación de su filosofía del logro personal, entrevistando a miles de personas y enfrentando múltiples crisis personales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Hill confiesa que aún no ha encontrado la paz interior ni la felicidad duradera. Sus experiencias en negocios, como la gestión de The Golden Rule Magazine o la Escuela de Formación de Vendedores, le han proporcionado éxito financiero, pero no satisfacción personal. Esta insatisfacción lo lleva a un punto de ruptura en 1923, cuando, varado en Columbus, Ohio, y abrumado por la indecisión, experimenta el despertar de su otro yo. El capítulo 2 retoma esta narrativa, enfocándose en una segunda crisis significativa que ocurre años después, en un momento no especificado pero posterior a 1924. Hill describe esta nueva crisis como un momento de prueba, que lo lleva a un estado de desesperación similar al de Columbus, pero con un resultado diferente. Una revelación que cambia su comprensión del mundo y de sí mismo. La crisis y el momento de claridad. Hill relata cómo, en medio de esta nueva crisis, se encuentra nuevamente perdido en un laberinto de indecisión. A diferencia de la crisis de Columbus, donde una voz interna lo impulsó a escribir, esta vez la desesperación lo lleva a un estado de introspección más profunda. Una noche, agotado por la lucha interna, Hill decide dar un paseo para despejar su mente. Mientras camina, experimenta una sensación de calma repentina, como si el tiempo se detuviera. En este momento, siente que una presencia invisible lo envuelve, y su mente se llena de una claridad extraordinaria. Esta experiencia, que Hill describe con un tono casi místico, le revela lo que él llama un nuevo mundo. No es un lugar físico, sino un estado mental y espiritual donde las leyes del universo se vuelven evidentes. Hill comprende que la vida está gobernada por dos fuerzas opuestas. Una positiva, que impulsa el crecimiento, la armonía y el éxito, y una negativa, que fomenta el miedo, la duda y el fracaso. Él identifica a esta fuerza negativa como el diablo, una metáfora para las influencias que limitan el potencial humano, como la indecisión, la procrastinación y las creencias autolimitantes. El descubrimiento del otro yo y la fe aplicada central en este capítulo es la consolidación del concepto del otro yo, introducido en el capítulo 1. Hill explica que esta fuerza interna, que surge en momentos de crisis, es la parte de cada persona capaz de conectarse con las fuerzas irresistibles del universo. En su momento de claridad, Hill siente que su otro yo le habla directamente, instándolo a confiar en sí mismo y a actuar con un propósito definido. Esta voz interior le asegura que el éxito no depende de circunstancias externas, sino de la fe aplicada, la combinación de creencia en uno mismo, acción decidida y persistencia frente a la adversidad.
Hill reflexiona sobre cómo esta revelación le permite ver el mundo de manera diferente. Por primera vez, comprende que el miedo y la indecisión son herramientas de la fuerza negativa que él personifica como el diablo. Estas emociones, explica, son las que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de fracaso y descontento. En contraste, la fe aplicada y un propósito claro son las llaves para liberarse de estas limitaciones y alcanzar el éxito verdadero. Las lecciones universales. Propósito, fe y acción A. A partir de esta experiencia, Hill extrae varias lecciones que comparte con el lector en un tono inspirador y didáctico, fiel a su estilo. Entre las más destacadas están la importancia de un propósito definido. Hill enfatiza que todas las personas exitosas tienen un propósito claro que guía sus acciones. Sin este propósito, la vida se convierte en una deriva sin dirección, vulnerable a las influencias negativas del miedo y la duda. La fe, aplicada como herramienta de poder. La fe en uno mismo, combinada con acción concreta, es la fuerza que permite superar obstáculos. Hill distingue entre la fe pasiva, mera esperanza, y la fe aplicada, creencia respaldada por esfuerzo. El miedo como enemigo principal. Hill introduce el miedo como la herramienta principal del diablo para controlar a las personas. Identifica el miedo al fracaso, a la pobreza y a la crítica como barreras que impiden el progreso. La adversidad como oportunidad. Al igual que en el capítulo 1, Hill reitera que las crisis son momentos de prueba que despiertan el otro yo y ofrecen oportunidades para el crecimiento personal. Estas lecciones sientan las bases para la entrevista con el diablo en el capítulo 3, donde Hill explorará cómo estas fuerzas negativas operan en la vida cotidiana. Las anotaciones de Sharon Lechter. Conexión con el presente. Sharon Lechter, quien anota el manuscrito, interviene en el capítulo para conectar las ideas de Hill con los desafíos modernos. Ella compara la crisis personal de Hill con las dificultades que enfrentan las personas en la actualidad, como la incertidumbre económica y el estrés de la vida moderna. Lechter destaca la relevancia del mensaje de Hill sobre el otro yo, sugiriendo que todos tenemos una fuerza interna que podemos aprovechar para superar obstáculos. También subraya la importancia de identificar y combatir los miedos que nos limitan, un tema que resuena con los lectores contemporáneos que enfrentan presiones sociales y económicas. Lechter agrega una anécdota moderna para ilustrar el concepto de fe aplicada, citando el ejemplo de un empresario que, tras perder su negocio durante una recesión, encuentra la fuerza para reinventarse al confiar en su visión y actuar con determinación. Esta conexión refuerza el carácter atemporal de las ideas de Hill. La preparación para la entrevista con el diablo. El capítulo concluye con Hill reflexionando sobre cómo esta revelación lo prepara para un nuevo capítulo en su vida. La claridad que obtiene le da la confianza para enfrentar las fuerzas negativas que limitan a la humanidad. Él decide que debe entrevistar al diablo, una metáfora para confrontar y exponer las causas del fracaso humano, para compartir esta sabiduría con el mundo. Esta decisión establece el escenario para el capítulo 3, donde Hill presenta su diálogo alegórico con el diablo, explorando cómo el miedo y otros hábitos mentales negativos atrapan a las personas. Hill termina el capítulo con una nota de esperanza, afirmando que todos tienen el poder de descubrir su otro yo y liberarse de las cadenas del miedo y la indecisión. Su tono es optimista, pero también desafiante, instando al lector a reflexionar sobre sus propios miedos y a tomar acción para superarlos. Temas, clave y mensaje. El capítulo 2 profundiza los temas introducidos en el capítulo 1, consolidando la filosofía de Hill sobre el éxito y el fracaso. Los temas principales incluyen el otro yo como fuente de poder. Esta fuerza interna, despertada por la adversidad, es la clave para superar limitaciones y alcanzar el éxito. El miedo como herramienta del diablo.
Hill personifica el miedo y la indecisión como fuerzas negativas que deben ser confrontadas y vencidas. Propósito, definido y fe. Aplicada. El éxito requiere un propósito claro y una creencia activa respaldada por acción. La adversidad como catalizador. Las crisis son oportunidades para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. El estilo de Hill combina narrativa personal, reflexión filosófica y exhortación motivacional, creando una conexión emocional con el lector. Su honestidad sobre sus luchas y su capacidad para transformar la desesperación en claridad inspiran a los lectores a buscar su propia transformación